Bueno, vamos a seguir hablando de la guerra del Paraguay, pero vamos a hablar un poco de los inicios, de por qué y algunos, cómo fue el movimiento de tropas, especialmente cuando la guerra se hizo del lado argentino. Eh, Ustedes saben bien que la guerra empezó, ¿no es cierto?, por lo menos para los argentinos, cuando los paraguayos invaden Corrientes, toman dos vapores, fue el 13 de abril de 1865. Y bajaron ahí más o menos en ese día unos 4.000 hombres, ocuparon Corrientes. Bueno, ya se los conté eso el otro día. El asunto es que, ¿no es cierto?, los paraguayos ya le habían declarado la guerra a los brasileros. ¿Por qué? Porque le habían dicho que si los brasileros invadían parte del Uruguay, que el gobierno de Uruguay era amigo del gobierno paraguayo, ¿no es cierto?, ellos le iban a declarar la guerra. Brasil invade, le declaran la guerra. Y ellos dicen más o menos parecido a lo que pasó con Polonia, cuando Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia, Inglaterra y Francia, por arreglo que tenían hechos, ¿no es cierto?, le declaran la guerra a Alemania. Fue una cosa más o menos así. El asunto es que los paraguayos invaden Uruguay y ahí cometen un error. Su fuerza, que eran cerca de 25.000 hombres, los dividen y unos van todo por la costa del río Paraná y van hasta Goya. Y otra cruza la provincia de Corrientes y va a San Borja, ¿no es cierto? Y después sigue hasta Uruguayana. La famosa Uruguayana donde todo el mundo iba a comprar, ¿se acuerdan? Y el asunto es que ahí pasan los meses, ¿no es cierto? Y por mal manejo de las tropas paraguayas se vieron prácticamente encerradas en Uruguayana. Y las tropas argentinas, uruguayas y brasileras los rodean. Ese fue lo que se llamó el sitio de Uruguayana. Era Uruguay y Ana, lo que todos se llama Uruguayana. Todos se acordarán cuando iba todo el mundo. Yo también una vez fui a comprar ahí a Uruguayana. Fue un gran error que cometió Estanislao López. Y el asunto que prácticamente se tiene, por el sitio uruguayano pasaron hambre y todo y se tuvieron que rendir los paraguayos. Y de ahí empezaron ya a retroceder. Las tropas que por el río Paraná habían bajado hasta Goya, ¿no es cierto?, no pudieron retirarse por agua, por barco, porque quedó bloqueada la flota paraguaya, se tuvieron que retirar hasta Corrientes, y ahí, ¿no es cierto?, fue hostigada ya por las muchas tropas entrerrianas, y cruzaron hasta la parte paraguaya. Una de las ideas que tenía, una mala idea de López, fue que él pensaba que él invadiendo Entre Ríos y Corrientes se iban a pasar al bando paraguayo, porque esas dos provincias le tenían la bronca ancestral a Buenos Aires. Y con el sur de Brasil y Uruguay, prácticamente él pensaba casi formar un país. No se hubiese formado un país que iba desde el Mato Grosso, porque también los paraguayos invadieron el Mato Grosso, que era parte de Brasil, y de ahí Mato Grosso, Paraguay, Corrientes, Entre Ríos, sur de Brasil y Paraguay, se hubiese formado un país. Pero los destinos de la guerra, y los ingleses especialmente, que siempre, más que nada los ingleses están metiendo dinero y esas cosas, ¿no es cierto? Y dinero y armas, ¿no es cierto? Y prácticamente destruyeron al Paraguay, pero les demoró 5 años. Mitre decía que en 3 meses organizamos el ejército, en 2 meses estamos en el teatro de guerra y en 3 meses ganamos la guerra. 5 años tuvieron 3 países grandísimos, ¿no es cierto?, para destruir a lo que fue el Paraguay. Y Paraguay, le digo, en esos momentos era un país que se autoabastecía, no debía plata a los ingleses ni a los franceses. Tenían los altos hornos de Ibicuy, prácticamente ya fundían, hacían cañones
hacían todas herramientas de hierro que tenían altos hornos. Y esas cosas es lo que acá ni Argentina ni Brasil tenían. Y se lo temió que forzosamente comprarse a los europeos, especialmente a los ingleses. Y no, Paraguay se estaba autoabasteciendo. Paraguay ya tenía ferrocarril y tenía un muy buen ejército, pero fue mal mandado. Y lógicamente tuvo que pelear. Las tropas que se juntaron de estos tres países de la Triple Alianza, que se llamó, fueron 175.000 hombres. Calcule que San Martín, 40 años atrás, había juntado 6.000-7.000 hombres, ¿no es cierto? Esto acá 175.000 hombres, de los cuales unos 30.000 eran argentinos. Las tropas brasileñas eran casi todos negros. Tropas de negros, ¿no es cierto?, que le ofrecían la libertad por ir a pelear. El asunto es que cuando terminó la guerra, el Brasil estaba endeudado con Inglaterra, Argentina también, y los paraguayos, los pocos hombres que quedaron, que prácticamente no quedó hombre. Después vamos a hablar un poquito de eso, porque los paraguayos hicieron pelear hasta los niños. Los disfrazaban de hombre, le pintaban barba. Bueno, esa cosa después lo vamos a comentar. Y eso fue un poco así, a grandes rasgos, lo que fue la guerra del Paraguay. Pero para los imperios centrales de Europa, ¿no? Especialmente Inglaterra, no le convenía que un país en el centro de Sudamérica tuviese ferrocarril, tuviese altos hornos y tuviese un montón de cosas, elementos de un país de avanzada. Eso es lo que ellos querían, ¿no es cierto?, que Brasil produjera café y Argentina cueros. Y ahí se escribió esa historia, esta triste historia. Fue una de las batallas más importantes, más grandes que se registran en la historia, hasta la historia actual de Sudamérica. Bueno, después seguimos con estas cosas, pero a grandes rasgos le dije un poquito cómo fue esa guerra del Paraguay en la parte argentina, en la parte del sur de Brasil. Bueno, después nos vemos, ¿eh? Chao, hasta luego.